Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de los jueves en que seguimos estudiando el libro del Génesis. Pero antes de empezar la sesión propiamente, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo con una oración. Va a ser a cargo de nuestra hermana Beatriz. Adelante, Beatriz. Buenas noches. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante, de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Beatriz. Hermanos, entonces, iniciamos nuestra reunión. Nos habíamos quedado, a ver, antes de empezar aquí, nos habíamos quedado viendo ya a José en toda su escena, ¿no? José, recordemos, es hijo de Jacob, que a su vez ha sido hijo de Isaac, que a su vez fue hijo de Abraham. Entonces estamos en toda esa historia que conocemos como la historia de los patriarcas. Todavía no hay pueblo de Israel, todavía a estos ciudadanos los llamamos hebreos, no son israelitas, menos son judíos. Eso es una cuestión en el tiempo. En este momento, Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob y su hijo José y los hermanos de José son todos hebreos. ¿No? Y hemos estado viendo en la última reunión el encuentro de José con sus hermanos. Antes que eso, ¿no? Cómo José llega a Egipto, sus hermanos lo despreciaban, lo odiaban. Los 10 mayores. Hay un hermanito menor, Benjamín, que no cuenta, ¿no? Era muy chiquito, pero los 10 mayores, luego lo que pasa con José en Egipto, la posición que llega a alcanzar, segundo del imperio, el segundo después del faraón. Entonces vamos a ver José, mayordomo de Putifar, ¿no? Hasta aquí entonces, la historia, digamos, la estamos construyendo de a pocos. Entonces, en este momento, estamos en que los hermanos han traicionado a José y lo han vendido a una caravana de comerciantes. José llega a Egipto, ¿no? Ahí estamos en este momento. Y es el capítulo 39 del libro del Génesis. ¿Quién puede leer, por favor, esta diapositiva? Yo puedo leer, Manuel Pablo. Claro, adelante, gracias. José, mayordomo de Putifar. Cuando José fue llevado a Egipto, Putifar, un egipcio que era funcionario del faraón, capitán de guardias, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allí. Pero como el Señor estaba con José, la suerte lo favoreció y quedó en la casa de su patrón, el egipcio. Al ver que el Señor estaba con él y hacía prosperar todas las obras que realizaba, su patrón lo miró con buenos ojos y lo nombró su mayordomo, poniéndolo al frente de su casa y confiándole la administración de todos sus bienes. A partir del momento en que le encomendó el cuidado de su casa y de todas sus posesiones, el Señor bendijo la casa del egipcio, en atención a José. La bendición del Señor se extendía a todas sus posesiones, dentro y fuera de la casa. Por eso dejó a cargo de José todo lo que poseía, y ya no se preocupó más de nada, fuera del alimento que comía. Gracias, Graciano. Está claro entonces, ¿no? José, vendido por sus hermanos, llega a Egipto y Putifar, un funcionario importante de la corte del faraón, lo compra y lo pone como que trabaja en su casa. Pero José está bendecido por el Señor
todo lo que hace le sale bien y prospera, y eso lo hace ganarse la simpatía, la gran simpatía de su jefe, Putifar. Y poco a poco, en la medida en que va ganando confianza, va recibiendo más y más amplitud en cargo. Putifar lo va facultando más, lo va empoderando más. Entonces, en atención a la bendición del Señor a José, es que le llega la bendición a la casa del egipcio. Es lo que nos cuenta ese texto, ¿no? Entonces, Putifar no tenía que preocuparse de nada. Qué alivio para él que alguien en su casa tuviera un manejo tan acertado y que le transmitiera tanta confianza. Pero acá la cosa se complica. José y la mujer de Putifar. Son dos diapositivas. ¿Quién puede leer? José y la mujer de Potifar. Como José era puesto y de buena presencia, después de un tiempo, la esposa de su patrón fijó sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él se negó y respondió a la mujer, teniéndome a mí, mi patrón, ya no piensa en los asuntos de su casa, porque me ha confiado todo lo que posee. Él mismo no ejerce más autoridad que yo en esta casa y no me ha impuesto ninguna restricción fuera del respeto que te es debido, ya que eres su esposa. ¿Cómo entonces voy a cometer un delito tan grave y a pecar contra Dios? Por más que ella lo instigaba día tras día, él no accedió a acostarse con ella y a ser su amante. Pero un día, José entró en la casa para cumplir con sus obligaciones en el preciso momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente. Entonces ella lo tomó de la ropa y le insistió, acuéstate conmigo. Pero él huyó, dejando su manto en las manos de la mujer y se alejó de allí. A ver, continuamos, Beatriz. Cuando ella vio que José había dejado el manto entre sus manos y se había escapado, llamó a sus servidores y les dijo, miren, mi marido nos ha traído un hebreo solo para que se ría de nosotros. Él intentó acostarse conmigo, pero yo grité lo más fuerte que pude. Y cuando me oyó gritar, pidiendo auxilio, dejó su manto a mi lado y se escapó. Gracias, Beatriz. Entonces, esta película nos cuenta de la esposa de Putifar, la mujer de Putifar, le tira lente a José, como diríamos ahora, ¿no? Le echa el ojo y quiere tener relaciones con él. Y él, en respeto a su patrón, en respeto a Putifar y sus propiedades, le dice no. Y finalmente sucede lo que ha leído Beatriz, la mujer lo acusa de haber intentado violarla y que ella se ha resistido, cosa que no es para nada cierto. Miren, es como una novela y como una novela de la mejor calidad, ¿no? El relato muy bien tramado, muy bien pensado. El arresto de José. Con esto terminamos el capítulo 39. ¿Quién puede leer? Yo leo, Manuel, el Gracias. arresto de José. Ella guardó, ella guardó el manto de José hasta que regresó su marido, y entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste se ha burlado de mí y pretendió violarme, pero cuando yo grité pidiendo auxilio, él dejó su manto a mi lado y se escapó. Al oír las palabras de su mujer, tu esclavo me hizo esto y esto. Su patrón se enfureció, hizo detener a José
y lo puso en la cárcel donde estaban recluidos los prisioneros del rey. Así fue a parar a la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le mostró su bondad, haciendo que se ganara la simpatía del jefe de los carceleros. Este confió a José todos los presos que había en la cárcel, y él dirigía todo lo que ahí se hacía. El jefe de los carceleros no vigilaba absolutamente nada de lo que había confiado a José, porque el Señor estaba con él y hacía prosperar todo lo que él realizaba. Gracias a Yasé. O sea, continúa la misma figura del bendecido José. El Señor está con él y lo beneficia en todo. Entonces, cuando José estaba a cargo de la casa de Potifar, todo era prosperidad en la casa de Potifar. Ahora, por esa circunstancia de la mujer, José está en la cárcel, se gana la confianza del carcelero y las cosas van bien en la cárcel. Estamos teniendo una constante. Todo lo que José hacía le salía bien. ¿Por qué? Lo explica el sentido bíblico. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Y empezamos el capítulo 40. Son 3 diapositivas. Los sueños de los funcionarios del faraón. Acá nos va a contar un episodio que sucede con dos personas que están presas junto con José. El copero del faraón y el panadero del faraón, que tienen cada uno respectivos sueños. José los interpreta, vamos a ver lo que sucede. Pero sigue el relato, sigue muy bien estructurado y va desenvolviéndose hacia un fin que el autor ya tiene en mente. ¿Quién puede leer? A ver, por favor. Yo leo. Ya, Julia, gracias. Después de estos acontecimientos, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se irritó contra sus dos funcionarios, el copero mayor y el panadero mayor, y los hizo poner bajo custodia en la casa del capitán de guardias, en la misma cárcel donde estaba preso José. El capitán de guardias encargó a José que se ocupara de servirlos, y así estuvieron arrestados durante un tiempo. Una vez, mientras estaban presos en la cárcel, el copero y el panadero del rey de Egipto tuvieron un sueño en el transcurso de una misma noche, cada sueño con su significado propio. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró deprimidos. ¿Por qué están hoy con la cara triste?, preguntó a los funcionarios del faraón que estaban arrestados con él en la casa de su señor. Ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y aquí no hay nadie que lo interprete. José les dijo: la interpretación es obra de Dios, pero de todos modos cuéntenme lo que soñaron. A ver, continuamos. El copero relató su sueño a José. Yo soñé, le dijo, que delante de mí había una vid y en ella 3 sarmientos. Apenas la vid dio brotes, salieron sus flores y maduraron las uvas en los racimos. La copa del faraón estaba en mi mano. Yo tomé las uvas, las exprimí en esa copa y la puse en mano del faraón. José le dijo: la interpretación es la siguiente. Los 3 racimos representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te indultará, te restituirá a tu cargo y tú pondrás la copa en su mano, como acostumbrabas a hacerlo antes, cuando eras su copero. Y cuando mejore tu suerte, si todavía recuerdas que yo estuve aquí contigo, no dejes de hacerme este favor. Háblale de mí al faraón y trata de sacarme de este lugar,
porque yo fui traído por la fuerza del país de los hebreos, y aquí no hice nada para que me pusieran en la cárcel. Y terminamos. El panadero mayor, al ver con qué acierto había interpretado el sueño, dijo a José: yo por mi parte soñé que tenía sobre mi cabeza 3 canastas de mimbre. En la canasta más elevada había de todos los productos de panadería que come el faraón, y los pájaros comían de esa canasta que estaba encima de mi cabeza. José le respondió: la interpretación es la siguiente. Las 3 canastas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te hará decapitar, te colgará de un poste y los pájaros comerán tu carne. Efectivamente, al tercer día se festejaba el cumpleaños del faraón, y éste agasajó con un banquete a todos sus servidores. Entonces reconsideró las causas del copero mayor y del panadero mayor en medio de sus servidores, y restituyó en su cargo al copero mayor. De manera que éste volvió a poner la copa en la mano del faraón. En cambio, mandó colgar al panadero mayor conforme a la interpretación que le había dado José. Sin embargo, el copero mayor ya no pensó más en José, sino que se olvidó de él. Gracias, Julio. Miren el relato de la cárcel, el copero y el panadero, ¿no? Ambos le cuentan el sueño que han tenido y José los interpreta a los dos. Y al copero la interpretación es muy positiva. Para el panadero es una tragedia. Y la interpretación del sueño de uno y la interpretación del sueño del otro se cumplen, ¿no? El panadero muere, pero el copero que es restituido se olvida de José y del pedido que le había hecho. Para esto, recordemos de José y la interpretación de los sueños. ¿Se acuerdan cuando vivía con sus hermanos, que José soñaba y le decía: he soñado que las espigas alrededor mío, y los hermanos se molestaban? Anda soñador, le decían, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que te vamos a servir? Entonces José tenía ya esta tendencia, esta habilidad para interpretar los sueños. Acá me he equivocado, perdón. Ah, acá debería ser 1 de 2 la página. Donde dice Génesis, acá, 1 de 2. Pero lo demás está bien. Los sueños del faraón. ¿Quién puede leer? Son 2 diapositivas. ¿Sí puedo leer? Gracias, Graciela. Los sueños del faraón. 2 años después, el faraón tuvo un sueño. Él estaba de pie junto al Nilo, cuando de pronto subieron del río 7 vacas hermosas y robustas, que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas subieron otras 7 vacas feas y escuálidas, que se pararon al lado de las primeras, y las vacas feas y escuálidas se comieron a las 7 vacas hermosas y robustas. Enseguida el faraón se despertó. Luego volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas grandes y lozanas salían de un mismo tallo, pero inmediatamente después brotaron otras 7 espigas, delgadas y quemadas por el viento del este. Y las espigas delgadas devoraron a las 7 espigas grandes y cargadas de granos. Cuando se despertó, el faraón se dio cuenta de que había estado soñando. A la mañana siguiente, el faraón se sintió muy preocupado y mandó llamar a todos sus magos y sabios de Egipto para contarles sus sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Continuamos. Entonces, el copero mayor se dirigió al faraón y le dijo: ahora reconozco mi negligencia. En cierta oportunidad
El faraón se irritó contra sus servidores y me puso bajo custodia, junto con el panadero mayor, en la casa del capitán de guardias. Él y yo tuvimos un sueño en el transcurso de una misma noche, cada sueño con su propio significado. Con, nos, con nosotros estaba un joven hebreo, un servidor del capitán de guardias. Nosotros le contamos nuestros sueños y él los interpretó, dando a cada uno su explicación. Y todo sucedió como él lo había interpretado. Yo fui restituido a mi cargo, mientras que el otro fue ahorcado. Entonces, Graciano, gracias. Eh, el copero se ha acordado de lo que le había pedido José y lo que había hecho por él después de 2 años. Y le cuenta al rey, y el rey se va a interesar. Entonces pasamos a esta interpretación de los sueños del faraón. Son 3 diapositivas. Yo leo. Interpretación de los sueños del faraón. El faraón mandó llamar a José, que sin pérdida de tiempo fue sacado de la prisión. Este se afeitó, se cambió de ropa y compareció ante el faraón. El faraón dijo a José: he tenido un sueño que nadie puede interpretar, pero me han informado que te basta oír un sueño para interpretarlo. José respondió al faraón: no soy yo, sino Dios, el que dará al faraón la respuesta conveniente. Entonces el faraón dijo a José: soñé que estaba parado a orilla del Nilo y de pronto subían del río 7 vacas robustas y hermosas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas subieron otras 7 vacas escuálidas, de aspecto horrible y esqueléticas, como nunca había visto en todo el territorio de Egipto. Y las vacas escuálidas y feas devoraron a las otras 7 vacas robustas. Pero una vez que las comieron, nadie hubiera dicho que las tenían en su vientre, porque seguían tan horribles como antes. Enseguida me desperté. En el otro sueño vi 7 espigas hermosas y cargadas de granos, que brotaban de un mismo tallo. Después de ellas brotaron otras 7 espigas, marchitas, delgadas y quemadas por el viento del este, que devoraron a las 7 espigas hermosas. Yo he contado todo esto a los adivinos, pero ninguno me ha dado una explicación. José dijo al faraón: el faraón ha soñado una sola cosa, y así Dios le ha anunciado lo que está a punto de realizar. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas lozanas representan 7 años. Los dos sueños se tratan de lo mismo. Y las 7 vacas escuálidas y feas que subieron después de ellas son 7 años, lo mismo que las 7 espigas sin grano y quemadas por el viento del este. Estos serán 7 años de hambre. Es como lo acabo de decir al faraón. Dios ha querido mostrarle lo que está a punto de realizar. En los próximos 7 años habrá en todo Egipto una gran abundancia, pero inmediatamente después sobrevendrá 7 años de hambre, durante los cuales en Egipto no quedará ni el recuerdo de aquella abundancia, porque el hambre asolará al país. Entonces nadie sabrá lo que es la abundancia a causa del hambre, que será muy intensa. El hecho de que el faraón haya tenido 2 veces el mismo sueño significa que este asunto ya está resuelto de parte de Dios y que él lo va a ejecutar
de inmediato. Por eso, es necesario que el faraón busque un hombre prudente y sabio y lo ponga al frente de todo Egipto. Además, el faraón deberá establecer inspectores en todo el país y exigir a los egipcios la quinta parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia. Ellos reunirán los víveres que se cosechen en estos próximos 7 años de prosperidad y almacenarán el grano bajo la supervisión del faraón para tenerlo guardado en las ciudades. Así, el país tendrá una reserva de alimentos para los 7 años de hambre que vendrán sobre Egipto y no morirá de inanición. Gracias, Beatriz. Es lo que nosotros hablaríamos en términos actuales como hay que guardar pan para el mayo. Y de aquí viene eso de las vacas gordas y las vacas flacas. Miren cómo tiene la Biblia tanta sabiduría y desde tan antiguo. Entonces, José interpreta el sueño del faraón de una manera muy práctica y le dice, ese es un mensaje de Dios. Van a venir 7 años de gran abundancia, pero luego 7 años de una terrible escasez. Entonces hay que guardar en los años de abundancia para soportar los años de escasez. Pero ahí no termina la interpretación de José. La redondea magistralmente cuando le dice, el faraón debe nombrar, debe designar un hombre prudente y sabio que esté al frente de todo Egipto y que ejecute esto de guardar en el tiempo de abundancia para el tiempo de escasez. Ese es el mensaje completo, ¿no? Entonces, en el sueño del faraón hay una advertencia, pero además José extrae una recomendación. Faraón nombra a alguien que por tu cuenta administre la riqueza para los tiempos de pobreza. Es en pocas palabras lo que le dice. Entonces, una recomendación excelente, ¿no? La interpretación es brillante y la recomendación también, porque no solamente basta con que el faraón esté alerta, pero hay que ejecutar esa decisión. Vamos a guardar en los meses de abundancia para usar eso en los meses de escasez. Pero el problema es quién ejecuta eso. Tiene que ser alguien de mucha confianza, de mucha habilidad de gestión. Miren, términos que pueden ser muy actuales también. Y así deja el faraón. No sé si aquí quieren comentar, hermanos, con toda libertad. Porque veamos qué pasa luego. Hay 2 diapositivas que tienen el tema, la designación de José como primer ministro. O sea, José que interpreta el sueño y que de ahí recomienda al faraón nombrar a alguien que se haga cargo de la gestión de los 7 años de abundancia para soportar los siguientes 7 años de escasez, y que es necesario que haya alguien nombrado que esté al frente. Vamos a ver cómo entonces el faraón dice quién mejor que José para hacer esta labor. Y así es como José adquiere una tremenda, enorme importancia en el reino de Egipto. ¿Quién puede leerse en 2 diapositivas? La respuesta agradó al faraón y a todos sus servidores. Por eso el faraón les dijo a estos: ¿podemos encontrar otro hombre que tenga en igual medida el Espíritu de Dios? Y dirigiéndose a José, le expresó: ya que Dios te ha hecho conocer todas estas cosas, no hay nadie que sea tan prudente y sabio como tú. Por eso tú estarás al frente de mi palacio, y todo mi pueblo tendrá que acatar tus órdenes,
Solo por el trono real seré superior a ti. Y el faraón siguió diciendo a José: ahora mismo te pongo al frente de todo el territorio de Egipto. Enseguida se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir con ropa de lino fino y le colgó al cuello una cadena de oro. Luego lo hizo subir a la mejor carroza después de la suya e iban gritando delante de él: ¡atención! Así le dio autoridad sobre todo Egipto. El faraón dijo a José: yo soy el faraón, pero nadie podrá mover una mano o un pie en todo el territorio de Egipto si tú no lo apruebas. A ver, continuamos, Mari. Luego impuso a José el nombre de Safnat Paneah y le dio por esposa a Asnat, la hija de Potífera, sacerdote de la ciudad de On, y José fue a recorrer el país de Egipto. Cuando se puso al servicio del faraón, rey de Egipto, José tenía 30 años. José se alejó de la presencia del faraón e hizo un recorrido por todo el territorio de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo copiosamente, y él reunió todos los víveres recogidos en esos 7 años y los almacenó en las ciudades, depositando en cada una de las cosechas de los campos vecinos. De esa manera José acumuló una enorme cantidad de cereales, tanto como la arena del mar, hasta tal punto que dejó de llevar un control porque superaba toda medida. Gracias, Mari Carmen. Entonces ahí estamos que José es designado en ese cargo de confianza para que administre finalmente primero la abundancia y después la escasez. Y vemos que lo hace magníficamente. Y en el fondo, ¿por qué? Porque el Señor estaba con él. El Señor bendecía todo lo que hacía. Todo lo que hacía José le salía bien. Entonces se ganó primero la confianza de su amo Potifar, luego la del carcelero, ahora la del faraón. Ese muchacho hebreo que había llegado vendido por sus hermanos en una noche de intriga y de celos. Ese muchacho que podría haber tenido una vida miserable. Miren cómo tiene una suerte increíble y se ha convertido en el segundo hombre de la potencia del momento, porque Egipto era en ese momento la potencia del mundo. A ver, continuamos. Si quieren opinar o intervenir, me avisan. Acá tenemos el final del capítulo 41, los hijos de José. Antes que comenzaran los años de hambre, José tuvo 2 hijos que le dio a Asnat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar por completo mis penas y mi casa paterna. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, diciendo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Entonces terminaron los años en que Egipto gozó de abundancia y comenzaron los 7 años de hambre, como José lo había anticipado. En todos los países se sufría hambre, pero en Egipto había alimentos. Cuando también los egipcios y el pueblo sintieron hambre, y el pueblo pidió a gritos al faraón que le diera de comer, éste respondió: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Como el hambre se había extendido por todo el país, José abrió los graneros y distribuyó raciones a los egipcios, ya que el hambre se hacía cada vez más intensa. Y de todas partes iban a Egipto a comprar cereales a José, porque el hambre asolaba toda la tierra.
Ujú. Gracias, Graciela. Nos habla entonces de José, que tiene dos hijos con su esposa, Asnat, la egipcia, Manasés y Efraín. Y son los dos hijos que va a tener. No va a tener más hijos. Vamos a ver, esto va a ser importante en lo que viene. Capítulo 42. Los hermanos de José viajan a Egipto. Recordemos, son los hermanos que vendieron a José. Prácticamente piensan qué habrá sido José, estará muerto. No tienen idea de su hermano. Y ahora viajan a Egipto. ¿En qué escenario? En el escenario que están presentándonos de hambre. Acabamos de leer, había hambre en el mundo. Había hambre también en la tierra de Canaán. Entonces, eso va a explicar el viaje. ¿Quién puede leer? Bueno, profesor, Claro. cuando Jacob se enteró de que en Egipto vendían cereales, preguntó a sus hijos, ¿por qué se quedan ahí mirándose unos a otros? Luego añadió, he oído que en Egipto venden cereales. Vayan allí y compren algo para nosotros. Así podremos sobrevivir y no moriremos. Entonces, 10 de los hermanos de José bajaron a Egipto para abastecerse de cereales. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, fuera con ellos, por temor a que le sucediera una desgracia. Así llegaron los hijos de Israel en medio de otra gente que también iba a procurarse víveres, porque en Canaán pasaba hambre. Gracias, Mary. Está clarito, ¿no? Entonces, en esta hambre liberalizada, también le toca a Canaán, también le toca a Jacob y su familia, y Jacob manda a sus hijos a comprar alimentos en el vecino Egipto. Manda a los 10 mayores que José, no a Benjamín, que es el hermanito del hijo menor, el número 12, no lo envía por temor a que le sucediera algo malo. Recordemos que los hijos que tiene Jacob con la esposa que quería realmente, que era Raquel, son José y Benjamín. Jacob dice, yo perdí a José, a Benjamín no lo voy a perder. Y lo sobreprotege, lo cuida mucho más. Y está claro. A ver, acá tenemos 4 diapositivas. Acá la historia se va poniendo más interesante. Primer encuentro de José con sus hermanos. Yo puedo leer, ¿no? Claro. Primer encuentro de José con sus hermanos. José tenía plenos poderes sobre el país y distribuía raciones a toda la población. Sus hermanos se presentaron ante él y se postraron con el rostro en tierra. Al verlos, él los reconoció enseguida, pero los trató como si fueran extraños y les habló duramente. ¿De dónde vienen?, les preguntó. Ellos respondieron, venimos de Canaán para abastecernos de víveres. Y al reconocer a sus hermanos, sin que ellos lo reconocieran a él, José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Entonces les dijo, ustedes son espías y han venido a observar las zonas desguarnecidas del país. No, señor, le respondieron. Es verdad que tus servidores han venido a comprar víveres. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además personas honradas. No somos espías, pero él insistió. No, ustedes han venido a observar las zonas desguarnecidas del país. Pero lo decimos. Acá un detalle, ¿no? Miren, ese diálogo entre José y sus hermanos que no lo reconocen
no es en el mismo idioma, o sea, hay un intérprete, porque José está haciéndose, habla como egipcio y lo traducen, pero todo lo que hablan los hermanos en hebreo, todo él los entiende. A ver, continuamos, Graciano. Ellos continuaron diciendo: nosotros, tus servidores, somos 12 hermanos, hijos de un hombre que reside en Canaán. El menor está ahora con nuestro padre y otro ya no vive. Pero él volvió a insistir: ya les he dicho que ustedes son espías, por eso van a ser sometidos a una prueba. Juro por el faraón que ustedes no quedarán en libertad mientras no venga aquí su hermano menor. Envíen a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás quedarán prisioneros. Así será puesto a prueba lo que ustedes han afirmado, para comprobar si dicen la verdad. De lo contrario, no habrá ninguna duda de que ustedes son espías. E inmediatamente los puso bajo custodia durante 3 días. Ujú. Al tercer día, José les dijo: si quieren salvar la vida, hagan lo que les digo, porque yo soy un hombre temeroso de Dios. Para probar que ustedes son sinceros, uno de sus hermanos quedará como rehén en la prisión donde están bajo custodia, mientras el resto llevará los víveres para aliviar el hambre de sus familias. Después me traerán a su hermano menor. Así se pondrá de manifiesto que ustedes han dicho la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo, pero enseguida comenzaron a decirse unos a otros: verdaderamente estamos expiando lo que hicimos contra nuestro hermano, porque nosotros vimos su angustia cuando nos pedía que tuviéramos compasión y no quisimos escucharlo. Por eso nos sucede esta desgracia. Rubén le respondió: ¿acaso no les advertí que no cometieran ese delito contra el muchacho? Pero ustedes no quisieron hacer caso, y ahora se nos pide cuenta de su sangre. Ellos ignoraban que José los entendía, porque antes habían hablado por medio de un intérprete. Ujú. Ahí está. José se alejó de ellos para llorar, y cuando estuvo en condiciones de hablarles nuevamente, separó a Simeón y ordenó que lo ataran a la vista de todos. Después José mandó que les llenaran las bolsas con trigo y que repusieran el dinero en la bolsa de cada uno. También ordenó que les entregaran provisiones para el camino. Así se hizo. Ellos cargaron sus asnos con los víveres y partieron. Bien, gracias, Graciano. Así ha sido el primer encuentro de José con sus hermanos. Finalmente José los ha reconocido, pero no les hace saber para nada quién es. Ellos no lo reconocen. Cada uno habla su idioma con un intérprete, pero finalmente quedándose con uno de los hermanos, con Simeón como rehén, deja ir al resto. Y la condición es que regresen con el pequeño, Benjamín. Ahora tenemos dos diapositivas. El regreso de los hermanos de José a Canaán. Hay que leer, perdón un ratito. Sí, hay que leer hasta, me he equivocado aquí, hasta luego de tráigame, eso no se lee. Lo leemos en la próxima. Cuando acamparon para pasar la noche, uno de ellos abrió la bolsa para dar comer a su asno y encontró el dinero junto a la abertura de la bolsa. Entonces dijo a sus hermanos: me han devuelto el dinero, está aquí en mi bolsa. Ellos se quedaron pasmados y temblando se preguntaban unos a otros: ¿por qué Dios nos habrá hecho esto? Al llegar a Canaán, relataron a su padre Jacob la aventura que habían tenido. El hombre que gobierna aquel país, le dijeron,
nos habló duramente y nos acusó de haber entrado allí como espías. Nosotros le aseguramos que éramos personas honradas y no espías. También le dijimos que éramos 12 hermanos, pero que uno ya no vivía y que nuestro hermano menor estaba en ese momento en Canaán, al lado de nuestro padre. El hombre que gobierna el país nos respondió: para demostrarme que ustedes son sinceros, dejen conmigo a uno de sus hermanos, mientras los demás llevan algo de aliviar para aliviar el hambre de sus familias. Continuamos. Luego, tráiganme a su hermano menor, y así sabré que ustedes no son espías, sino personas honradas. Entonces les devolveré a su hermano y podrán recorrer libremente el país. Cuando vaciaron las bolsas, cada uno encontró su dinero, y al verlo, ellos y su padre se llenaron de temor. Entonces Jacob les dijo: ustedes me van a dejar sin hijos. Primero perdí a José, después a Simeón, y ahora quieren quitarme a Benjamín. A mí tenían que pasarme todas estas cosas. Pero Rubén le respondió: podrás matar a mis 2 hijos si no te lo traigo de vuelta. Déjalo bajo mi cuidado, y yo te lo devolveré sano y salvo. Jacob insistió: mi hijo no irá con ustedes, porque su hermano ya murió y ahora queda él solo. Si le sucede una desgracia durante el viaje que van a realizar, ustedes me harán bajar a la tumba lleno de aflicción. Gracias, Graciano. Miren el relato, qué bien construido, ¿no? Y lo vamos entendiendo claramente. Capítulo 43, son 4 diapositivas. Los hermanos de José vuelven a Egipto. ¿Quién se anima a leer? Yo leo. El hambre continuaba asolando el país y cuando se agotaron los víveres que habían traído de Egipto, su padre les dijo: regresen a Egipto a comprarnos un poco de comida. Pero Judá le respondió: aquel hombre nos advirtió expresamente que no nos presentáramos delante de él. Si nuestro hermano no nos acompañaba, si tú dejas partir a nuestro hermano con nosotros, bajaremos a comprarte comida. Pero si no lo dejas, no podremos ir porque el hombre nos dijo: no vengan a vernos si no los acompañan. Entonces Israel dijo: ¿por qué me han causado este dolor? Diciendo a este hombre que tenían otro hermano. Ellos respondieron: él comenzó a hacernos preguntas sobre nosotros y sobre nuestra familia. ¿El padre de ustedes vive todavía? ¿Tienen otro hermano? Nosotros nos limitamos a responder a sus preguntas. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que él nos diría: traigan aquí a su hermano? ¿Continuamos, Julia? Bien. Entonces Judá dijo a su padre Israel: envía al muchacho bajo mi responsabilidad, y ahora mismo nos pondremos en camino para poder sobrevivir. De lo contrario, moriremos nosotros, tú y nuestros niños. Yo respondo por él y tendrás que pedirme cuentas a mí. Si no te lo traigo y lo pongo delante de tus ojos, seré culpable ante ti todo el resto de mi vida. Ya estaríamos de vuelta 2 veces si no nos hubiéramos entretenido tanto. Ya que tiene que ser así, continuó diciendo Israel, hagan lo siguiente: pongan en sus equipajes los mejores productos del país y regalen a aquel hombre un poco de bálsamo y un poco de miel, goma, tragacanto, mirra, nueces y almendras.
Tomen además una doble cantidad de dinero, porque ustedes tendrán que restituir la suma que les pusieron junto a la abertura de la bolsa. Tal vez se trate de una equivocación. Lleven también a su hermano y vuelvan cuanto antes a ver a ese hombre. Que el Dios Todopoderoso lo mueva a compadecerse de ustedes y Él les permita traer a su hermano, lo mismo que a Benjamín. Yo, por mi parte, si tengo que verme privado de mis hijos, estoy dispuesto a soportarlo. Continuamos. Ellos recogieron los regalos, tomaron una doble cantidad de dinero y bajaron a Egipto, llevándose a Benjamín. Enseguida fueron a presentarse delante de José, y cuando éste vio que venían con Benjamín, dijo a su mayordomo: lleva a estos hombres a casa, mata a un animal y prepáralo, porque hoy día al mediodía comerán conmigo. El mayordomo hizo lo que José le había ordenado y los condujo hasta la casa. Pero ellos, al ser llevados a la casa de José, se llenaron de temor y dijeron: nos traen aquí a causa del dinero que fue puesto en nuestras bolsas la vez anterior. No es más que un pretexto para atacarnos y convertirnos en esclavos, junto con nuestros animales. Entonces se acercaron al mayordomo de José y le hablaron a la entrada de la casa, diciéndole: perdón, señor, nosotros ya estuvimos aquí una vez para abastecernos de víveres, pero cuando acampamos para pasar la noche, abrimos nuestras bolsas y resultó que el dinero de cada uno estaba junto a la abertura de su bolsa. Era exactamente la misma cantidad que habíamos pagado. Ahora tenemos esa suma aquí con nosotros y además hemos traído dinero para adquirir nuevas provisiones. No sabemos quién puso el dinero en nuestras bolsas. Pero él respondió: quédense tranquilos, no teman. Su Dios y el Dios de su padre les puso ese dinero en las bolsas. La suma que ustedes pagaron está en mi poder. Y enseguida les presentó a Simeón. El mayordomo introdujo a los hombres en la casa de José, les trajo agua para que se lavaran los pies y les dio pasto para los animales. Ellos prepararon los regalos, esperando la llegada de José al mediodía, porque ya les había avisado que comería allí. Gracias, Julio. Bien. Segundo encuentro de José con sus hermanos. En ese segundo encuentro terminamos el capítulo 43. ¿Quién puede leer? Son dos. Cuando José entró en la casa, le presentaron los regalos que traía y se postraron ante él con el rostro en tierra. José los saludó y les dijo: el anciano padre de que me hablaron, ¿vive todavía? ¿Cómo está? Nuestro padre, tu servidor, vive todavía y goza de buena salud. Le respondieron e inclinándose se postraron. Al levantar los ojos, José vio a Benjamín, el hijo de su misma madre, y preguntó: ¿es este el hermano menor de que me habían hablado? Y añadió: que Dios te favorezca, hijo mío. José salió precipitadamente porque se conmovió a la vista de su hermano y no podía contener las lágrimas. Entró en una habitación y lloró. Después se lavó la cara, volvió y tratando de dominarse, ordenó que sirvieran la comida. Sirvieron en mesas separadas a José, a sus hermanos y a los egipcios que comían con él, porque los egipcios no pueden comer con los hebreos. Es una abominación para ellos.
Cuando se sentaron frente a José por orden de edad de mayor a menor, sus hermanos se miraron con asombro unos a otros. Continuamos. Él les hizo servir de su misma mesa y la porción de Benjamín era varias veces mayor que la de los demás. Todos bebieron y se alegraron con él. Ujú. Gracias, Cuchi. Miren, el almuerzo que han tenido José y sus hermanos, incluso, en este caso, incluso Benjamín. La emoción de José, claro, los otros no saben quién es, pero él sí sabe y cómo se emociona. Otra vez se retira para llorar y después regresa. Capítulo 44, la última prueba de José a sus hermanos. Son 3 diapositivas. Yo leo Manuel Pablo. Gracias. Después José dio a su mayordomo la orden: llena de víveres las bolsas de estos hombres, hasta que estén bien repletas, y antes de cerrarlas, coloca en ellos el dinero de cada uno. En la bolsa del más joven, además del dinero que pagó por su ración, pondrás también mi copa de plata. El mayordomo hizo lo que José le había indicado. Al día siguiente, apenas amaneció, hicieron salir a los hombres con sus asnos. Ellos salieron de la ciudad y cuando todavía no se habían alejado, José dijo a su mayordomo: corre ahora mismo detrás de esos hombres y apenas los alcances, les dirás: ¿por qué devuelven mal por bien? ¿Y por qué me han robado la copa de plata? Esa es la copa que mi señor usa para beber y con la que consulta los presagios. Ustedes se han comportado pésimamente. Apenas los alcanzó el mayordomo, les repitió estas palabras, pero ellos respondieron: ¿cómo puede, señor, afirmar tales cosas? Lejos de nosotros comportarnos de esa manera. Continuamos. Nosotros le trajimos de vuelta desde Canaán el dinero que encontramos en nuestras bolsas. ¿Cómo íbamos entonces a robar la plata u oro de esa casa de tu señor? Si la copa, si la copa se llega a encontrar en poder de alguno de nosotros, el que la tenga morirá, y todos los demás seremos tus esclavos. Está bien, respondió, sea como ustedes dicen, pero mi esclavo será únicamente aquel en cuyo poder se encuentre la copa. Los demás quedarán libres de todo cargo. Entonces ellos se apresuraron a bajar sus bolsas y cada uno abrió la suya. El mayordomo las registró empezando por el mayor y terminando por el del menor. Y la copa fue hallada en la bolsa de Benjamín. Al ver esto, ellos rasgaron sus vestiduras y luego volvieron a cargar sus asnos y regresaron a la ciudad. Cuando Judá y sus hermanos entraron en la casa de José, éste todavía se encontraba allí. Ellos se postraron ante él con el rostro en tierra y entonces José les preguntó: ¿acaso ustedes ignoraban que un hombre como yo sabe recurrir a la adivinación? Judá respondió: ¿qué podemos decirle, Señor? ¿Qué excusa podemos alegar? ¿Cómo vamos a probar nuestra inocencia? Es Dios el que ha puesto al descubierto nuestra maldad. Aquí nos tienes, somos tus esclavos, tanto nosotros como aquel cuyo poder estaba la copa. Pero José replicó: lejos de obrar de ese modo,
Mi esclavo será solamente el que tenía la copa. Los demás podrán regresar tranquilamente a casa de su padre. Gracias, Rita. Miren, ¿qué cosa está pasando, no? Hay un juego de José que los hermanos no entienden. Repito, y estamos todos claros en eso. Los hermanos no han reconocido a José. Los hermanos no roban nada. En el primer viaje tienen en las bolsas el dinero que habían pagado. En el segundo viaje, además del mismo dinero que habían pagado, tienen la copa de plata donde vivía José, en la que bebía José. ¿Qué está pasando, no? Judá interviene en favor de Benjamín. Son 2 diapositivas. Con, es, con estas terminamos el capítulo 44. Judá se acercó para decirle: permíteme, Señor, que tu servidor diga una palabra en tu presencia, sin impacientarte conmigo, ya que tú y el faraón son una misma cosa. Tú nos preguntaste si nuestro padre vivía aún y si teníamos otro hermano. Nosotros te respondimos: tenemos un padre que ya es anciano y un hermano menor, hijo de su vejez. El hermano de este último murió y él es el único hijo de la madre de estos dos que ha quedado vivo. Por eso nuestro padre siente por él un afecto muy especial. Tú nos dijiste: tráiganlo aquí porque lo quiero conocer. Y aunque nosotros te explicamos que el muchacho no podía dejar a su padre, porque si se alejaba de él, su padre moriría, tú nos volviste a insistir: si no viene con ustedes su hermano menor, no serán admitidos nuevamente en mi presencia. Cuando regresamos a la casa de nuestro padre, tu servidor, le repetimos tus mismas palabras. Pero un tiempo después nuestro padre nos dijo: vayan otra vez a comprar algunos víveres. Nosotros respondimos: así no podemos ir. Lo haremos únicamente si nuestro hermano menor viene con nosotros. Porque si él no nos acompaña, no podemos comparecer delante de aquel hombre. Nuestro padre, tu servidor, nos respondió: ustedes saben muy bien que mi esposa predilecta me dio 2 hijos. Uno se fue de mi lado. Yo tuve que reconocer que las fieras lo habían despedazado y no volví a verlo más. Si ahora ustedes me quitan también a este y le sucede una desgracia, me harán bajar a la tumba lleno de aflicción. Por eso, si me presento ante mi padre sin el muchacho, a quien él tanto quiere, apenas vea que falta su hijo, morirá. Y nosotros lo habremos hecho bajar a la tumba lleno de aflicción. Además, yo me he hecho responsable del muchacho ante mi padre, diciendo: si no te lo devuelvo sano y salvo, seré culpable ante ti todo el resto de mi vida. Por eso, deja que yo me quede como esclavo tuyo en lugar del muchacho, y que él se vuelva con sus hermanos. ¿Cómo podré regresar si el muchacho no me acompaña? Yo no quiero ver la desgracia que caerá sobre mi padre. Bien, Graciano, muchas gracias. A ver, yo les hago una pregunta. Sé que estamos todos atentos, pero no es fácil. Más fácil es perderse ya en tantas palabras. Pero esto tan bonito, ¿quién lo está diciendo? ¿Cuál de los hermanos de José está hablando? Nuestro padre servidor nos respondió y todo el diálogo que les recrean. Y yo me he hecho responsable del muchacho. Déjame que me quede como esclavo tuyo en lugar del muchacho de Benjamín. ¿Quién es el que está hablando? Judá, Judá. Judá, Judá. Judá, Judá. Judá. Exacto, ahí regreso. Entonces Judá es el que ha tomado esto. Y Judá, si recordamos unas diapositivas anteriores, Judá es el que se compromete con Jacob, su padre, y le dice: yo me hago cargo de que Benjamín regrese sano y salvo.
Miren el rol que asume Judá. Judá no es el hijo mayor. El hijo mayor es Rubén. ¿Y por qué les digo, tengamos esto en cuenta? Porque algo va a suceder después, no estamos ahí todavía, ¿no? Estamos recién en el libro del Génesis. Pero después vamos a leer que cuando se constituyan las 12 tribus de Israel sobre el territorio de Canaán, que van a conquistar, cada uno de los hijos va a tener un territorio. Pero la tribu de Judá va a cobrar una importancia especial, tanto así que cuando se forma el pueblo, después del pueblo de Israel, digamos, cuando vienen los judíos vienen por Judá. Les digo, estoy adelantándome, no quiero hacer un salto en vacío. No, más que eso, lo que quisiera es que fijemos en nuestra mente, tomemos una notita por ahí, que en este capítulo 44 del libro de Génesis está la intervención de uno de los hijos de Judá, una intervención especialmente importante, y miren lo que va a pasar después con su descendencia, que se va a convertir en la tribu más importante de las 12. Digo, no, hay mucho detalle que todavía tenemos que ver, pero es bueno ver, porque después cuando llegamos a la conclusión, nadie se acuerda de dónde venían, ¿no? Ah, Judá, claro, Judá fue uno de los hijos, pero cuando leemos con esta paciencia, estamos viendo qué rol particularmente importante tuvo Judá. Augusto, adelante, por favor. Buenas noches. Y curiosamente Judá, que fue el que instigó la muerte de José y bueno, luego el venderlo, ¿no? Pues es el que, digamos, yo creo que probablemente por remordimiento y por tratar de evitar un sufrimiento mayor a su padre, otro sufrimiento mayor a su padre y que causaría probablemente su muerte, entonces es el que se pone al frente, ¿no? Y trata de redimirse, ¿no? ¿Qué les parecen los demás? A ver, comentarios. Sí, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. A mí me llama la atención bastante la forma en que Dios actúa sobre este hombre José, ¿no? Y, y lo veo a José como un representante nuestro, o sea, nosotros nos vemos representados en él, en el sentido de que eh, Dios nos da un don, en este caso José tenía el don de interpretar sueños, pero sin embargo no lo salva de de todos los problemas de una vida común, ¿no? O sea, él es vendido, es una desgracia, luego es encarcelado, es otra desgracia. A pesar del don que él tiene, Dios no lo salva del todo de las dificultades de la vida, ¿no? Pero sin embargo, José sabe utilizar ese don en buena forma, ¿no? De tal manera que sale triunfador después de todos esos problemas que tuvo, ¿no? Y el mensaje que me deja es que, bueno, nosotros también vivimos constantemente solucionando problemas, enfrentando problemas, pero sería excelente que descubramos el don que Dios nos ha dado, así como José tenía ese don y lo descubrió y lo usaba también, ¿no? Sería excelente que nosotros también sepamos qué don tenemos, que podemos utilizarlo en nuestro favor, ¿no? Esa es una cosa que a mí me llama la atención. En el caso de Abraham, de Jacob, también Dios los bendice y ellos también tienen problemas, ¿no? Pero en este caso lo veo bien clarito, ¿no? Cómo es la forma de actuar de Dios con nosotros, ¿no? Gracias. Gracias, Graciano, un lindo punto que lo planteas. Lindo punto, ¿no? Que cada uno entonces
Como dices, descubra qué don tiene, porque lo tenemos. Entonces estamos viendo clarita la intervención de Judá. Una intervención clara, valiente, y finalmente se ofrece él mismo. Me quedo yo, pero no mi hermano. No el hermano menor que va a hacer sufrir tanto a nuestro padre. Entonces tenemos a Judá, lo marcamos, lo subrayamos y recordémoslo para cuando más adelante veamos las tribus del norte, las tribus del sur, que son dos, Judá y Benjamín, pero Benjamín un poco sometido a Judá, cómo las tribus del norte se separan y las tribus del sur quedan como reino del sur. Cada una tiene un rey diferente y las tribus del norte, las 10 tribus del norte, caen bajo el poder asirio y hay una dispersión tremenda, tanto así que se empieza a hablar y hasta el día de hoy de las tribus perdidas de Israel. Cuando hablamos de las tribus perdidas, son esas 10 tribus del norte. Y repito, eso todavía no está pasando. Va a venir dentro de bastante tiempo, pero es bueno, ya que estamos viendo ese detalle, es bueno que marquemos el inicio, para que luego enlacemos esto con lo que viene. Igual como Canaán, ¿no? Cuando les decía Canaán, la tierra prometida. ¿Y por qué, Señor, prometiste Canaán? Si esa tierra estaba ocupada por los cananeos. Y ya podemos entender un poco, ¿no? Los cananeos vienen de ese hijo de Noé que cometió esa aberración que Noé no perdonó. Entonces vamos enlazando. Si no es difícil, es duro. Desenlace de la historia de José, capítulo 45. Son 4 diapositivas. Ese desenlace ya se pueden imaginar. No, José se da a conocer. José dice, yo soy tu hermano, soy su hermano. A ver, muy lindo es, lean. Yo leo Manuel Pablo. Y a Guillermo, gracias. José ya no podía contener su emoción en presencia de la gente que lo asistía y exclamó, hagan salir de aquí a toda la gente. Así nadie permaneció con él mientras se daba a conocer a sus hermanos. Sin embargo, los sollozos eran tan fuertes que los oyeron los egipcios y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Es verdad que mi padre vive todavía? Pero ellos no pudieron responderle porque al verlo se habían quedado pasmados. Entonces José volvió a decir a sus hermanos, acérquense un poco más. Y cuando ellos se acercaron, añadió, sí, yo soy José, el hermano de ustedes, el mismo que vendieron a los egipcios. Ahora no se aflijan ni sientan remordimiento por haberme vendido. En realidad, ha sido Dios el que me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Porque ya hace 2 años que hay hambre en esta región y en los próximos 5 años tampoco se recogerán cosechas de los cultivos. Entonces aquí, Guillermo, con cargo que sigan leyendo, ¿no? Pero José está diciéndoles que esto malo que sucedió ha sido por un bien mayor, que no es la única vez que pasa en la historia de la Biblia. Esto de que me vendieran a los egipcios ha resultado para un tremendo bien, que es preservarles la vida. Miren. Entonces acá tenemos un antecedente, como hay otros, ¿no? De actos y de gente
de personas específicas con nombre que salvan la vida al pueblo de Israel. Y José es uno de ellos. El pueblo se hubiera muerto de hambre si no fuera porque José estaba en Egipto. Y José estaba en Egipto por esta trampa de los hermanos. A ver, continuamos, Guillermo, por favor. Por eso Dios hizo que yo los precediera para dejarles un resto en la tierra y salvarles la vida, librándolos de una manera extraordinaria. Ha sido Dios, y no ustedes, el que me envió aquí y me constituyó padre del faraón, señor de todo su palacio y gobernador de Egipto. Vuelvan cuanto antes a la casa de mi padre y díganle, así habla tu hijo José, Dios me ha constituido señor de todo Egipto. Ven ahora mismo a reunirte conmigo. Tú vivirás en la región de Gosén y estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus ovejas y tus vacas, y con todo lo que te pertenece. Yo proveeré a tu subsistencia, porque el hambre durará todavía 5 años. De esa manera, ni tú ni tu familia ni nada de lo que te pertenece pasarán necesidad. Ustedes son testigos, como lo es también mi hermano Benjamín, de que soy yo mismo el que les dice esto. Informen a mi padre del alto cargo que ocupo en Egipto y de todo lo que han visto, y tráiganlo aquí lo antes posible. Luego estrechó entre sus brazos a su hermano Benjamín y se puso a llorar. También Benjamín lloró abrazado a él. Continuamos. Después besó a todos sus hermanos y lloró mientras los abrazaba. Solo entonces sus hermanos atinaron a hablar con él. Cuando en el palacio del faraón se difundió la noticia de que habían llegado los hermanos de José, el faraón y sus servidores vieron esto con buenos ojos. El faraón dijo a José, ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vayan enseguida a la tierra de Canaán para traer aquí a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de Egipto y ustedes vivirán de la fertilidad del suelo. Además, ordénales que lleven a Egipto algunos carros para sus niños y sus mujeres y para trasladar a su padre. Diles que no se preocupen por las cosas que dejan, porque lo mejor de todo el territorio de Egipto será para ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel. De acuerdo con la orden del faraón, José les dio unos carros y les entregó provisiones para el camino. Además, dio a cada uno de ellos un vestido nuevo, y a Benjamín le entregó 300 monedas de plata y varios vestidos nuevos. Y terminamos, Guillermo. También envió a su padre 10 asnos cargados con los mejores productos de Egipto y 10 asnas cargadas de cereales, de pan y de víveres para el viaje. Y cuando despidió a sus hermanos antes que partiera, les recomendó, vayan tranquilos. Ellos salieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, donde se encontraba su padre Jacob. Cuando le anunciaron que José estaba vivo y era el gobernador de todo Egipto, Jacob no se conmovió porque no les podía creer. Entonces le repitieron todo lo que les había dicho José y, al ver los carros que le había enviado para transportarlo, su espíritu revivió. Israel exclamó, ya es suficiente. Mi hijo José vive todavía. Tengo que ir a verlo antes de morir. Mira qué linda historia, ¿no? Gracias, Guillermo. Y tenemos aquí a Jacob y su familia en Egipto. El encuentro de Jacob con su hijo José. Israel partió llevándose
todos sus bienes. Cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Dios dijo a Israel en una visión nocturna: Jacob, Jacob. Él respondió: aquí estoy. Dios continuó: yo soy Dios, el Dios de su padre. No tengas miedo de bajar a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo bajaré contigo a Egipto y después yo mismo te haré volver. Y las manos de José cerrarán tus ojos. Cuando Jacob salió de Beerseba, los hijos de Israel hicieron subir a su padre, junto con sus hijos y sus mujeres, en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. Ellos se llevaron también su ganado y las posesiones que había adquirido en Canaán. Allí llegaron a Egipto Jacob y toda su familia, sus hijos y sus nietos, sus hijas y sus nietas, porque él había llevado consigo a toda su descendientes. Gracias, Mary. Bueno, entonces Jacob se prepara para ir a Egipto. Y aquí tenemos dos diapositivas para terminar esta noche. La familia de Jacob. Los nombres de los hijos de Israel, o sea, Jacob, que emigraron a Egipto, son los siguientes: Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén: Enoc, Palú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón: Yemuel, Yamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, el hijo de la cananea. Los hijos de Leví: Gersón, Kehat y Merari. Los hijos de Judá: Onán, Selá, Pérez y Serach. Y Onán ya habían muerto en Canaán, y los hijos de Pérez fueron Hezrón y Jamul. Los hijos de Isaacar: Tolá, Púa y Asub y Sinrón. Los hijos de Zabulón: Seret, Elón y Lahlel. Estos son los hijos que Elía había dado a Jacob en Padán Aram, además de su hija Dina. Entre hombres y mujeres sumaban un total de 33 personas. Los hijos de Gad: Sifión, Hagí, Suní, Esbón, Eri, Arodí y Arelí. Los hijos de Aser: Inna, Isba, Isbi, Beria y también Serach, hermana de aquellos. Los hijos de Beria: Heber y Malquiel. Estos son los hijos de Silpá, la esclava que Labán había dado a su hija Lía. De ella le nacieron a Jacob estas 16 personas, los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José y Benjamín. En Egipto, José fue padre de Manasés y Efraín. Los hijos que le dio Asnat, la hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Los hijos de Benjamín: Belá, Beker, Asbel, Gerá, Naamán, Ejí, Ros, Mupim, Upim y Ar. Estos son los hijos de Raquel que le nacieron a Jacob, en total 14 personas. El hijo de Dan, Husim. Los hijos de Neftalí: Yasgel, Yaxel, Guni, Yeser, Silem. Estos son los descendientes de Bilha, la esclava que Labán había dado a su hija Raquel. De ella le nacieron a Jacob estas 7 personas. Toda la familia de Jacob que emigró a Egipto, sus propios descendientes, sin contar a las mujeres de sus hijos, sumaban un total de 66 personas, incluyendo a José y a los 2 hijos que éste tuvo en Egipto. Toda la familia de Jacob, cuando emigró a Egipto, sumaba un total de 70 personas. Gracias, Graciano. Toda la familia de Jacob, cuando emigró a Egipto, sumaba un total de 70 personas. 70 personas, recordemos. Bueno,
Y dejemos esto mejor porque de verdad, el tema está lindo, pero la hora nos ha ganado. Quedemos aquí en 46:27. Tomo nota para retomar aquí el próximo jueves. Como ven, hermanos, esta parte del libro del Génesis se ha convertido en una narración, parece una novela de lo mejor escrita y más interesante. No sé si tuvieran algún comentario hasta aquí. Yo creo que tranquilamente el próximo jueves terminamos el libro del Génesis, porque son 50 capítulos y estamos bien adelantados. El próximo jueves terminamos el libro y podemos hacer una evaluación final. No sé si hubo un comentario o si no, alguien que pudiera por favor hacer una evaluación final.